¿Dónde podemos irnos, Dorio? Me gustaría alguna corte donde hubiese alguien que se llamase como nuestro presidente. Bueno, entonces vamos a la corte de Suecia. Había un rey, Carlos XI, que a sus 42 años tuvo la precaución de morirse de un cáncer estomacal, que es una manera un poco indigna de morir un rey. Pero... Algo que comió, seguramente. Sí, algo que comió. Porque vio cómo son las cortes. Allí te sirven de todo, hoy pulenta, mañana poroto. Y vio cómo son los reyes. A la hora de lastrar, los tipos se incorporan todo aquello que se les presente, tanto para no despreciar. Una cabeza arriba y otra abajo, como en las cartas. Como en las barajas. Sí. Y más tarde o más temprano crepan. Sí. Se me dirá, lo mismo le pasa a los zapateros. Bueno. Eso se llama democracia. Sí, bueno, murió el rey Carlos XI de un cáncer estomacal y su hijo de 14 años ya estaba listo para gobernar. Porque era un chico, pero muy precoz. Desde los 6 años dejó de ser cuidado por mujeres y aprendió a disfrutar, pues, de los deportes violentos, los juegos militares, pruebas de resistencia que él mismo se autoimponía, a ver quién aguanta más con la cabeza dentro de un tacho de agua, esas cosas. El caso es que tenía 11 años al morir su madre y ese año cazó su primer oso. Lo cual es bastante decir. Sí. Aquí hay muchachos de 14 hasta de 15 años que todavía no han cazado ni siquiera una rata. Pero para cazar aquel oso decidió no usar armas de fuego, sino que lo mató con un tridente. Esto lo digo para que vean qué cacho de bestia era el tipo. Nunca buscó la compañía de mujeres. Le gustaban los osos. ¿Dónde está el oso que hay que matar? Esto para que vean qué cacho de bestia era el tipo. Sí. No se casó ni siquiera con un oso. Y desde chico se encontró obsesionado por la victoria, era muy admirador de Alejandro de Macedonia, tenía una inteligencia poco común, quería ser como Alejandro Magno, llevaba la biografía de Alejandro bajo el brazo todo el tiempo, lo cual le producía indecibles inconvenientes. Estudió también la Biblia, era un hombre piadoso, hizo que su ejército luterano rezara 2 veces al día, pero cuando llegó a la adolescencia, su conducta fue realmente el escándalo de todo Estocolmo. Empezó ahí, desde luego tenía un consejo de regencia, ¿no es cierto?, que debía supervisarlo hasta que el tipo cumpliera 18. Pero ya a los 15 años se autocoronó, dice, más yo me corono, y aquí gobierno yo y el consejo de regencia, que se vaya, dijo otra cosa. Y empezó a beber hasta el estupor, no se sabe si de él o de la corte, o el estupor general, incluido el de él. Se divertía, por ejemplo, cortándole la cabeza a unas ovejas que llevaba al palacio, las llevaba al pasillo a los pasillos del palacio, les cortaba el marote a las ovejas vivas y entonces empezaban a sangrar y se inundaban los pasillos de sangre, lo cual producía un gran regocijo en el joven soberano. Mucho más divertido que las maquinitas, por lo menos. ¿Cómo? Mucho más divertido que jugar a las maquinitas esas. No. Y hay gente que se divierte con ovejas en todas las latitudes a esa edad. Se me prendió el til. Sí. Se me prendió la especie. Hasta que recibe la visita de un cuñado suyo, que también era amante de esta clase de placeres, y entonces se pone peor, hasta que un día su abuela lo despierta de una tremenda esbornia, y parece que también había emborrachado a su oso mascota. Ya se ha dicho lo que con los osos le sucedía a este hombre. El animal, me refiero al oso, saltó por la ventana y se mató. Los osos en realidad, aún no estando en curda, tienen un escaso raciocinio. De manera que calcúlese lo poco que razonarán borrachos. Bueno, la abuela lo sorprendió en ese estado, le contó que el oso se había muerto y como era muy afecto a los osos, juró moderarse y de entonces no volvió a beber como no fuera una mezcla de cerveza y agua que, bueno, era bastante sonsa. Mientras tanto, los líderes de Dinamarca, de Sajonia-Polonia, que era una especie de país, y Rusia, se enteraron de que en Suecia había un rey niño y kurda. Y trataron de sacar partido de esa situación y atacaron Suecia en el año 1700. Pero el rey, que ya estaba sobrio, se enfureció. Estaba sobrio, pero era joven. Y, pues el 13 de abril del 1700 partió a Dinamarca. Ya no vería nunca más Estocolmo. Unió su flota con unos barcos, salía de una maniobra muy audaz, consiguió unir la flota sueca con la de Holanda y Dinamarca, no Dinamarca, debe ser Inglaterra, Holanda e Inglaterra, Dinamarca eran los enemigos, aisló a
atacó la flota danesa, sitió Copenhague, el puerto de mercaderes, y dejó la flota danesa totalmente inservible, a punto tal que el rey Federico de Dinamarca tuvo que firmar un pacto bastante oneroso para él. Dice, bueno, ya me he encargado de los daneses, ahora voy a marchar contra los rusos. Caramba, ¿no? Reinaba Pedro el Grande en Rusia. Nada menos. Que no era ningún logi. El ejército sueco estaba muy bien equipado, llevaba unos modernos trabucos de chispa, y Carlos era realmente un tipo muy ingenioso. Pedro el Grande hizo lo que suelen hacer los ejércitos rusos. Empezó a retirarse y a quemar a sus espaldas los sembradíos, los forrajes, las provisiones. La acción del final invierno que suelen decir los muchachos rusos. La clásica táctica rusa. Incluso lo hacen al fútbol. Sí. Igual que esta clase de retiradas, los equipos rusos suelen abroquelarse en su área, mientras queman el centro del campo, arrancan el pasto, y incluso si ven algún chocolatín o algo, le prenden fuego y lo inutilizan para que los atacantes enemigos no puedan abastecerse. Pero como los partidos duran 45 minutos y las canchas son pequeñas, los rusos por lo general pierden. Pero si la cancha fuera lo suficientemente grande... O si el equipo que está enfrente fuera el de Argentina... Sí. Pues otro gallo cantaría. Esperen el mundial y ya van a ver si chiflan, loco. Bueno. Bueno. Pedro el Grande dice, este tipo no me va a seguir. En cuanto vea que yo le quemo el morfe, qué sé yo, va a decir, no lo sigo. Pero Carlos lo siguió. Llega hasta Narva, Pedro el Grande, dice, hasta acá no me va a correr. Narva quedaba a orillas del Báltico. Carlos lo sigue y con 10.000 suecos pone sitio a la ciudad, donde había 40.000 rusos. Y todos le decían, che, mirá, acá adentro hay 40.000 rusos, se van a enojar, van a salir. No, dice, ¿qué importa? Pedro el Grande aquí comete una especie de traición, nunca explicada suficientemente. Por ahí agarra y se va. No se sabe si a buscar ayuda o qué, el caso es que se las toma. Deja incluso su ejército en manos de un comandante que creo que ni siquiera hablaba el ruso, una cosa así. El caso es que llega el 20 de noviembre, Carlos emplaza sus tropas, sopla una ventisca y Carlos ataca a la ciudad. Y fue uno de los ataques más famosos de la historia. La derrota de los rusos fue tremenda. Superado 4-1, Carlos aplastó al enemigo. 10.000 rusos se ahogaron en el río al tratar de huir. Muchos murieron también al derrumbarse 2 puentes. Y se rindieron tantos soldados rusos que Carlos tuvo que trabajar reconstruyendo los puentes para dejarlos huir, porque el ejército no estaba preparado para tener tantos prisioneros. No tenía ni morfia, además estaban todos medio pachuchos porque habían festejado, y no estaba el asunto para andar cuidando prisioneros. Así que les reconstruyó secretamente los puentes para que se fueran. Bueno, aclamado como un héroe y un genio, Carlos acuñó incluso un medallón donde estaba Pedro el Grande huyendo lloroso. Tenía Rusia a su merced. Pero pasó algo de orden familiar. El líder de Sajonia-Polonia era Augusto, su primo hermano, y esto lo embaló a Carlos. Dice, ¿cómo mi primo? Dice, antes de encargarme de los rusos, me voy a encargar de Augusto. Y fue un error. Carlos procuraba hostilizar a los sajones con astutos artificios. Por ejemplo, quemaba bosta antes de los ataques y el humo impedía ver sus cargas. Pero mientras esto ocurría, Pedro no desaprovechaba el tiempo y el 90% del presupuesto de Rusia iba a las milicias. Construyó una nueva ciudad, también en el Báltico, ahí en unos pantanos, a pesar de la opinión contraria del pueblo y de la nobleza rusa. Y esta ciudad se llamó San Petersburgo. Mientras tanto, Carlos atrás de su primo, el elector de Sajonia-Polonia. Y este ya estaba desesperado, cansado de rajar. Un día le manda a una de sus concubinas, la más hermosa y también la más voluptuosa, para ver si conseguía que Carlos negociara. Pero como a Carlos le gustaban los osos, pues fue rechazada esta chica. Como quiera que sea, en 1706 Augusto renunció a Polonia
Y Carlos instaló allí un títere, un incondicional, y dice, bueno, ahora sí voy a atacar a Pedro el Grande. Pero claro, había pasado 7 años de Córdoba. Y el otro había trabajado muchísimo. Había incluso recuperado la ciudad de Narva, donde hizo una gran matanza de suecos. Después de matarlos dicen que los descuartizó y los amontonó. El caso es que se preparó Carlos para marchar contra Moscú. 70.000 suecos marchaban, ¿sí? Eran tipos muy feroces, estaban bien alimentados, bien vestidos, con uniforme azul y amarillo, con estrellas. Bien vestidos, muy bien vestidos. Qué cosa, Qué cosa vivir así, obsesionado sí, por semejante estupidez. Qué cosa. Dios mío. Volvemos a Suecia. Qué cosa, derramar lágrimas por eso. Dios mío. Bueno, pero otra vez aparece el clima. Otra que los campos rusos hace un frío, hermano, que reíste de Mar del Plata. Y de Tandil. Sí. Y otra vez Pedro haciendo lo mismo. Ya estaban repodridos los tipos, ¿no? Los rusos mismos. Decían, cada vez que se retira quema todo. Había un tipo que decía, a mí cada vez que hay una retirada me pasan, dice, por el campo. Me mudo de la frontera. Sí. Me mato laburando, pasa Pedro retirándose y me quema todo. Sí. Le digo, retírate por otro lado, hermano. Había 3 rutas nada más para llegar a Moscú. La 2, la 3 y la 11. Y la 11. Bueno, y Pedro fue destruyendo todo. Y Carlos, cuando vio esto, decidió que debía abastecerse, agarró para el lado del sur. Dice, vamos para el sur, que esto no esperan que vayamos para el sur. Y fueron para el sur, en el sur no había nada tampoco. Y lo que es peor, había un refuerzo de 12.000 suecos que venían con provisiones. Cuando llegaron, Carlos no estaba. Llegó y Carlos se fue para el sur. Lo agarraron los rusos y lo destrozaron. Bueno, para peor, el invierno de 1708 fue el peor de la historia. Es fama en toda Europa que nunca hubo un invierno peor. Un frío. Ahora, Carlos se las ingenió para mantener unido al ejército. Se quedó con el ejército y morfaba la ración del ejército. Que no sé qué sería, pues no había nada. El caso es que en abril se ingenia para sitiar la ciudad de Voltava, al sudeste de Kiev. 19.000 suecos contra 42.000. Y Carlos atacó igual, estaba cebado. El tipo dice, nada, sí, yo ataco, que me importa. Y de pronto viene un escalofrío de horror porque Carlos es herido en un pie, el rey. Y sigue luchando, como si tal cosa. Tenía el pie destrozado y el tipo 3 horas más, y que era una bestia. Y termina la batalla, el mismo, estaban los cirujanos medio miedosos de operarlo, y dice, venga, tráigame el bisturí. Y él mismo empezó la operación. Un loco. El caso es que le da una fiebre ahí, qué sé yo, y tiene que dirigir la batalla desde una litera. Había unos tipos que le sostenían la litera. 24, Pero empezaron los celos entre los capitanejos, los comandantes de los suecos ahí, qué sé yo, hicieron un desastre, una porquería. Los rusos le pasaron por arriba. De los 24 tipos que le cargaban la litera, 21 se murieron. Así que mirá lo cerca que le pasaban los balenes a Carlito, que estaba ahí adentro de la litera. Muchacho, ¿qué pasa? Porque se le iba la litera de... Se le inclinaba de un lado. Se le inclinaba de un lado. La mitad del ejército o había muerto, o estaba prisionera o algo. Y escapó. Escapó Carlos, tomó el río Dnieper y fue en dirección a los turcos. Cruzó la frontera y se fue donde los turcos. Y allá estuvo en el Imperio Otomano largos años. Rusia tomó el lugar de Suecia como gran coloso del norte. Y después de algunos años con los otomanos, en 1714, Carlos volvió, haciéndose pasar por un tal capitán Frisk, y volvió a Suecia. Inició una campaña contra Noruega, tanto para entrenarse. Y ahí estaba en un lugar llamado Fredriksten, y estaba ordenando un ataque desde una trinchera. Y el tipo sale de la trinchera, ¿no? Está la mano en el bolsillo y empieza a pasear como un canchero. Y tú dices, ¿qué decirle que no salga de la trinchera? ¿Cómo salir de la trinchera? Lo van a masticar. Y por ahí una bala de mosquete, adiós, Carlos. Lo mata. Pero empiezan a pensar, ¿sí, quién lo habrá matado? Pudo ser una bala enemiga. Pero empezaron a pensar que él tenía una hermana, Ulrica. Y Ulrica estaba casado con un señor Federico, o sea, el cuñado. Los peores son los cuñados.
Y Federico ya le había dicho, Ulrica dice, si le llega a pasar algo a Carlos, dice, vos hacete reina enseguida. Así que empezaron a sospechar que por ahí había sido Federico. El caso es que Ulrica se hace reina, Federico se hace rey, y Carlos con los pies para adelante. Pasan los años y se enferma Federico, el cuñado, mi cuñado. Y en 1722 se muere, está ya moribundo, y antes de morir, tipo sale a la ventana y loco de remordimiento dice, me da pena confesarlo, pero el que mató a Carlos fui yo. Y después se murió. Y aquí termina esta historia sin que sepamos realmente si es verdad que Federico mató al pobre Carlos. Porque a lo mejor la fiebre y los rumores le hicieron crecer en su cabeza una culpa que no tenía. Y después todo, las mejores culpas para pagar son las culpas ajenas. Totalmente. Terminó mal, pobre Carlos, como casi todos los que se han atrevido con Rusia. Yo diría, Alejandro, que como casi todos los que se han atrevido, una larga lista que empieza con un muchacho quizás llamado Espartaco y sigue con otros nombres, José de San Martín, Simón Bolívar, José Martí, George Washington, aquellos que se han atrevido frente al poderío de cualquier imperio, y también nos da pena confesarlo, pero en general la voluntad de los pueblos y de los líderes que responden a sus pueblos a veces es arrasada por la miseria de este tipo de poderes. Pero aun cuando así sea, aun cuando sepamos que hay un poder superior que nos va a arrasar, si este poder es diabólico y malvado, es, de buen criollo, preferir un destino de muerte y de derrota a un destino de humillación y servidumbre. Vamos a hablar de Gustavo Adolfo de Suecia y del navío llamado Vasa. Vasa es el nombre también de la dinastía de Gustavo II. Con B corta, ¿no? Vasa con B corta, efectivamente. Gustavo Adolfo de Suecia nació en Estocolmo el 9 de diciembre de 1594. Fue rey de Suecia desde 1611 a 1632. Era hijo de Carlos IX de Suecia. Bueno, y es considerado como uno de los reyes suecos más prominentes de todos los tiempos. En el ámbito civil, hizo grandes reformas administrativas, fue un rey militar, participó en 4 guerras internacionales, de las cuales la que le dio mayor renombre fue la guerra de los 30 años, ¿no? En Alemania. Le decían el León del Norte, Gustavo Adolfo el Grande, todas esas cosas que le dicen a los reyes. A pesar de dejar a Suecia en una situación de flaqueza económica por la guerra, se ensancharon las fronteras de la nación, se fortaleció la presencia sueca en el mar Báltico y el país se alzó como potencia en Europa. En la sangrienta batalla de Lützen, el 6 de noviembre de 1632, el rey Gustavo Adolfo murió. ¿Sí? El ejército sueco ganó esa batalla. Ganaron la batalla, pero murió el rey. Esta batalla pertenece también a la guerra de los 30 años. Bueno, es conocida principalmente porque allí se murió el rey. Los restos de Gustavo Adolfo fueron trasladados a Suecia, sepultados en la iglesia de Riddarholmen, en Estocolmo, un lugar que él mismo había elegido. Bueno, pero hablemos ahora de uno de los caprichos de Gustavo. Parece que el tipo tenía muchos conocimientos sobre náutica, o peor todavía, él creía que tenía conocimientos sobre náutica, y mandó a construir un barco de guerra, según sus conocimientos. Es decir, lo mandó a hacer, claro, y antes de que lo terminara, ya empezó a meterse. Y primero quería que lo botaran al barco, que lo tiraran al agua, sí, antes de lo debido. Pero además le quiso hacer modificaciones, y peor todavía, le hicieron caso. ¿Para qué? El navío se llamaba Vasa y es el protagonista de una de las historias más vergonzosas de Suecia. Y es así el asunto. En 1625, el rey mandó a construir 4 naves. Las mayores serían el Vasa y el Kronor. 3 Kronor, 3 coronas. Y la intención del rey
era que estos fuesen los barcos más poderosos y mejor armados de la época. El nombre Vasa, como hemos dicho, es el de la dinastía a la cual pertenecía el rey. Ese mismo año se talaron 1000 robles para su construcción. Comenzó en enero del 1626 en el astillero de Estocolmo. Cuando empezaron los trabajos, el rey Gustavo mandó a construir un segundo puente y una doble fila de cañones para convertir el navío en una terrible máquina de guerra, el mayor navío nunca antes construido por la Marina Real Sueca. Esta modificación, solicitada por el reinaldo, provocó que aumentase la capacidad de fuego del Vasa, pero se comprometió peligrosamente su estabilidad, ya que el centro de gravedad estaba muy alto y el lugar donde iban los cañones estaba muy cerca del agua. Bueno. El Vasa fue puesto en funcionamiento, el 10 de agosto de 1628 y lo tiraron al agua, hizo más o menos 1000 metros. Bueno. Una suave brisa lo derrumbó. No. 15 minutos después de elevar anclas, ya se había hundido. Con 300 hombres a bordo, 30 de ellos murieron. A la primera pequeña inclinación, el agua empezó a entrar por la línea de los cañones. Se juntó agua en la bodega. ¡Chao! Claro. El hundimiento del Vasa ocurrió principalmente como consecuencia del miedo que todos tenían a llevarle la contra al rey Gustavo Adolfo, que había ordenado, como dijimos, la ampliación del barco, pero por más que los constructores, mire que se va a hundir, le decía, Sí. no le importó nada. Lo que pasó 300 años después del hundimiento fue que 2 hermanos pidieron permiso para rescatar barcos hundidos, en general, en el puerto de Estocolmo. ¿Qué le querían los tipos? Dinamitar los restos que encontraran, juntar roble negro, una madera que se usaba mucho para hacer muebles, se usaba. Bueno, las autoridades no le dieron permiso. Y gracias a eso, en 1956, el ingeniero Ander Franzen encontró el Vasa. Al estudiar naufragios históricos Franzen se dio cuenta de que las condiciones salinas de las aguas del Báltico protegían la madera de los barcos de la broma o del teredo naval y la rémora, esos bichitos, un molusco que se alimenta sobre todo de madera. Así que Franzen dedujo que el Vasa y sus tesoros Estaban intactos. exactamente, y decidió reflotarlo. Después de 4 años de trabajo, el Vasa emergió del fango en la bahía de Estocolmo en 1961 y es el único buque de guerra del siglo XVII que ha llegado a nuestros días. Pero hay que contar que el reflotado de este barco fue una de las tareas más complejas del siglo XX. El tipo, el ingeniero Franzen, estaba medio obsesionado. Estuvo años rastreando archivos, planos antiguos, diarios náuticos, hasta que encontró el lugar exacto, empezó a rastrear en el fondo del mar, palmo a palmo. Una vez que lo ubicaron los buzos, cavaron túneles por debajo del casco, metieron cables de acero en los túneles, los conectaron a pontones flotantes. Bueno, el día 24 de abril de 1961, después de 3 siglos y 3 décadas enterrado, el Vasa volvió a ver a la luz. Miles de personas, imagina ahí, en el muelle de Estocolmo. Ya nos imaginamos las miles de personas que vieron cómo se hundía. Claro, ahora son Ahora otras, ¿eh? vieron emerger del agua la silueta intacta de aquel barco. Bueno, el casco estaba casi entero. Todo estaba bien. Encontraron infinidad de objetos, ropa, herramientas, monedas, cubiertos, huesos humanos también, ¿qué quiere? Bueno, después comenzó el proceso de conservación, que duró casi 20 años. Usaron unos líquidos misteriosos para que la madera no se pudriera. Bueno, había estado 300 años bajo el agua el barco.
Hoy, en 1981, construyeron un museo exclusivamente para mostrar el Vasa. Es decir, lo construyeron alrededor. Alrededor. No, lo sacaron del lago. Claro. Está fenómeno el barco. Hoy se lo puede ver con el 98% de su estructura original. Y en 2011 tuvieron que ampliar el museo por la cantidad de visitantes que recibe. Bueno, pero los visitantes no es lo que yo quiero ver. No, bueno, por eso. Cada vez más grande el museo y siempre hay la misma cosa. El Vasa. Sí. Igual ya me dieron ganas de ir a verlo Sí, también. sí. El orgullo puede hundir imperios, pero la ciencia y la templanza pueden sacarlos a flote. Algunos dicen que el barco no se hubiera hundido si hubieran usado madera noruega. Hablaremos de las mujeres de Juan III de Suecia y los vaivenes religiosos. Ya vamos a ver. Así que se trata de un asunto amoroso y también religioso que tuvo lugar en Suecia durante el siglo XVI y XVII. Pero antes es necesario que hagamos un cuadro de situación. En el año, retrocedamos, 1397, Suecia pasó a formar parte de la corona danesa. Recién en 1520, Gustavo Eriksson derrotó al rey danés Cristian II, echó a los invasores y fue proclamado rey. Fue el famoso Gustavo I de Vasa. Pero lo que nos interesa de este asunto es lo siguiente. Los daneses que habían ocupado Suecia habían instaurado el catolicismo. El Papa había ayudado a Cristian II ante los embates de los nacionalistas suecos. Cuando Gustavo I de Vasa recuperó el poder, echó a los obispos católicos y se convirtió al protestantismo él mismo y al reino de Suecia. Desde entonces Suecia es protestante. Muy bien. El sucesor de Gustavo I de Vasa fue Juan III, que por supuesto era protestante. Pero vino a suceder algo. Juan III se enamoró de una princesita polaca llamada Catalina Jagiellonica. Y Catalina era católica, como buena polaquita. Juan III supuso que eso no perturbaría demasiado la creencia oficial, pensó que Catalina se amoldaría al protocolo luterano, ella lo correspondió con su amor y hubo casorio. Dice el cronista que Catalina era hermosa y que estaba extraordinariamente dotada para los placeres íntimos. Bueno, bien. Los únicos que existen. En Roma, los funcionarios papales se enteraron de ese casorio y pensaron que era una buena oportunidad para recuperar el reino de Suecia para el catolicismo a través de Catalina. Cuenta el historiador que cada vez que los intereses del Vaticano requerían alguna intriga, los mejores eran los muchachos de la Compañía de Jesús. Siempre mandaban a algún jesuita para hacer esos líos. El hábil jesuita polaco Stanislao Barcewicz llegó a Estocolmo para conversar con Catalina. Llegó disfrazado. Estaba disfrazado de cortesano elegante, uno de mis disfraces predilectos, por otra parte. A mí me gusta de recién vacunado o de cortesano elegante. Bueno, vino ahí de cortesano elegante y le comunicó su misión divina a la reina. Le dijo, escúcheme, aquí donde me ve, soy un jesuita disfrazado y vengo para recuperar para el catolicismo el reino de Suecia. La primera fase de la conversación, no de la conversación, de la conversión, he leído mal, disculpen ustedes, de la conversión del rey, debía ser a fuerza de retaseos en el amor. Ya empezaron a hacer los planos. Ajá. El jesuita le dijo, mire, usted retaséele. Cuando el tipo venga dispuesto a todo, usted dígale, mirá, Juan, no ando con ganas, no estoy bien dispuesta. Vuelve otro día, seguí participando. Una vez adiestrada Catalina, en realidad, el jesuita le había asustado con todas las penas del infierno, ¿no? Porque le decía, si vos te casás con un luterano, qué es eso. El jesuita Barcewicz se retiró y prometió nuevos enviados. Catalina retaseó sus encuentros carnales con el rey, sin darle motivos. Todavía no le dijo,
si te haces católico, te doy un beso. No le dijo nada, no le decía los motivos. Más tarde, cuando la desesperación del rey se volvió violenta, el rey ya venía incluso por los pasillos del galope golpeándose las caderas con las palmas de las manos y relinchando. Entonces Catalina empezó a hablarle de sus miedo a irse al infierno, y de sus pretensiones, la pretensión de que Suecia fuera católica. En verdad, un día le dijo: mira, dice, voy a darte otra vez mi amor, por no decir otra cosa, cuando tomes la fe católica. Y Juan III quedó estupefacto. Pocos días después apareció repentinamente en Estocolmo un profesor de teología protestante llamado Lorenzo Nicolai, que desarrolló una serie de sermones y conferencias acerca de la doctrina de Lutero. El rey lo nombró profesor del recién fundado seminario de Estocolmo y recomendó a todos los sacerdotes protestantes que asistieran a sus cursos. El propio rey Juan concurría a los actos y seguía las conferencias con interés. Después de todo, quería solidificar las bases de su creencia para no caer en la tentación que le ofrecía su mujer Catalina todas las noches, que le decía: séte católico y vas a ver lo que fue. Pero resultó ser que el tal Lorenzo Nicolai era un impostor. En verdad era otro jesuita disfrazado, que empezó poco a poco, en sus clases, a adoptar un tono crítico y a exponer objeciones a la liturgia protestante. El tipo se hacía el protestante, decía: los protestantes, qué sé yo, pero acá yo veo parece que cuando yo escribo alguna línea de pensamiento, más vale perderme que encontrar. Bueno, este tipo era igual. Se hacía el protestante y desde el protestantismo señalaba las supuestas contradicciones de esa forma de pensar. Gradualmente llegó a ser un ataque tan fuerte a los protestantes que el rey Juan, furioso, entabló una discusión con él en la misma clase, del orden de qué te pensás y qué sé yo. Pero los argumentos de Nicolai fueron impecables y Juan III se dio por vencido. Abrumado por los pedidos de su esposa, por los decires del jesuita erudito, Juan III empezó a dudar seriamente del estado de su fe. Habrá pensado: che, seré protestante, yo en serio. A lo mejor soy católico y no me doy cuenta. Vino a completar la tarea de Lorenzo Nicolai otro jesuita, el padre Antonio Posevino. Llegó también disfrazado, como ya parecía ser la costumbre de los jesuitas. Estaba vestido como un noble, con una daga al cinto y un sombrero de 2 picos. Y supongo que se pondrían lo que encontraban en la cierta sastrería teatral que tendrían así, ¿no? Bien, digamos que Posevino llegó para cerrar un trato. El rey le anunció su decisión de adoptar la fe católica, poniendo ciertas condiciones concernientes a la liturgia. El jesuita, como había hecho la orden en otras regiones, aceptó esas condiciones. Los jesuitas siempre aceptan. Juan III hizo construir en su palacio una capilla en la cual oyó misa católica, se confesó y recibió la comunión. Pero todavía no había oficializado el catolicismo en el reino. En Roma ya cantaban victoria, ¿no? Posevino escribió que ya estaba a punto de vencer los últimos escrúpulos del rey. Pero vino a suceder que esa empresa, iniciada originalmente por una mujer, fue derrumbada por otra. La reina Catalina, merced a los avances de su esposo respecto de lo que pretendía, accedió a amarlo. Dijo: más sí. Y quedó embarazada, pero cuando dio a luz al heredero no quedó bien y al poco tiempo murió. El duelo de Juan III fue corto. Sí. Meses después se enamoró de Gunilla Vilke, una mujer muy hermosa y muy protestante. Y hubo casorio. Entonces, los funcionarios luteranos que se habían enterado de lo que estaba sucediendo con el rey, aterrizaron. Y el proceso fue el mismo. Gunilla le retaseó su amor y se lo prometió a cambio del regreso a la fe de Lutero. Sí.
Juan III no dudó ni un instante. Echó a todos los jesuitas que pudieran andar por el reino y al final consiguió lo que su esposa le estaba negando. Parece que era el destino de este hombre, andar saltando de conversión en conversión. Parece que no le importaba un poco. Digamos, para terminar, que cuando Juan III murió, el que debía llegar al trono era el hijo de la católica, Catalina. Mismo caso que en Inglaterra, ¿no? Se llamaba Segismundo. Quiso imponer la religión de su madre, pero la corte no se lo permitió. Luchó por eso, se puso al frente de un ejército polaco. Con los polacos lucharon los jesuitas, supongo que disfrazados. Pero perdieron. Así que el sucesor de Juan fue un hermano menor, Carlos, que se convirtió en Carlos IX. Y después siguió la historia. Hay otros líos de religión en Suecia, pero no viene al caso hablar de la suerte que corrió la fe de Lutero en estas tierras. ¿A quién dedicar esto? A Juan III, una maravilla de hombre. Señor, sabía elegir el tipo, sabía lo que era importante. Sí, de todos modos se adora al mismo Dios. Bueno, ¿a quién más? A Catalina, a la polaquita y a la otra también, la protestantita. Y le digo que a los jesuitas no está mal, porque tenían todo un laburo de actuación, de producción. Sí, los jesuitas que iban disfrazados. Y me imagino, había mucho de teatral en eso, tipo sacándose el sombrero a los picos. No diga nada, dice. No soy en realidad una vieja que vende manzanas, sino un jesuita. Bueno, a nuestros amigos de la Compañía de Jesús. ¿Y a quién más? ¿Tiene algún otro? No hay casi más, no hay nadie más aquí. Astronauti. Como no, gracias. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de personas que oscilaran entre una fe y la otra, de damas que se negaran a cumplir el débito conyugal. Sí. Y ahí encontramos una bella canción que canta Edmundo Rivero, que se llama Todavía No, que es lo que suelen decir aquellas damas que pretextan cefalea cuando en realidad lo que quieren es que su marido se convierta al budismo. Todavía No, canta don Edmundo Rivero. Adelante. La última pasión de Désirée Clary. Désirée Clary fue una mujer hermosa y una amante que Napoleón tuvo antes de ser primer cónsul. Ya contamos la historia de aquel encuentro. Napoleón la abandonó, pero no la olvidó nunca. Para que tuviera al menos algún bienestar, la quiso casar con el general Dufault. Le dijo que era un hombre cabal y un oficial de... Dufault le gustó a Désirée, pero no hubo casorio porque el general fue asesinado. Después de varias propuestas, Désirée aceptó casarse con el general Bernadotte, cosa que disgustó bastante a Napoleón, que adivinaba en Bernadotte un enemigo. Y no se equivocaba. A pesar de eso, escribió a Désirée deseándole mucha felicidad y tiempo después nombró a Bernadotte capitán general de príncipe de Pontecorvo, mariscal del imperio, y todo eso lo hizo por Désirée. Y todavía hizo más. Napoleón quiso que su antigua novia tuviera la más alta jerarquía y entregó al general Bernadotte la corona de Suecia. Lo nombró rey de Suecia. Aunque Bernadotte después lo traicionó, y Napoleón lo esperaba, Bonaparte hizo de Désirée reina de Suecia. La dinastía que hoy gobierna Suecia es la misma que empezó. Bien, ella llegó a Estocolmo, se hizo coronar, pero después regresó a París. Algunos dicen que regresó para estar cerca de Napoleón, a quien nunca había dejado de amar. Pasaron algunos años, Napoleón perdió su imperio, se produjo la restauración borbónica,
el rey fue Luis XVIII. Desirée Clary todavía era reina de Suecia, pero en verdad vivía un poco en Estocolmo y un poco en París. Y en Francia se hablaba de la reina de Suecia por el duque de Richelieu, un descendiente de aquellos Richelieu de otros años, principiando por el cardenal y siguiendo por otros duques de Richelieu, que en general tenía fama de buenos amantes. Algunos dicen que la caída de Napoleón había trastornado poderosamente a Desirée. El duque de Richelieu no había tenido como sus antecesores. Había sido casado a los 17 años con Mademoiselle de Rochechouart, de 12. Se le permitió ver a su esposa cuando la niña cumplió 15. Entonces, muy impaciente, el joven esposo fue a encontrarla, pero descubrió, recién la podía ver, que era extraordinariamente fea. Cuentan que el duque retrocedió 3 pasos y cayó redondo de la impresión. Ese mismo día tomó el camino de Alemania y luego se fue a Rusia, donde luchó contra los turcos, para ver si por lo menos lo amasicaba. El zar de Rusia lo nombró gobernador de Crimea y él fundó Odessa, de donde solo regresó para servir a Luis XVIII. Fue entonces cuando Desirée Clary, que vivía en su palacio de la calle Anjou, le pidió un favor cualquiera. El duque, solícito y conocedor del pasado de Desirée y de su jerarquía en Suecia, lo hizo. No imaginaba que estaba sentando las bases de una persecución que duró hasta la muerte. La reina de Suecia se había enamorado de Richelieu, apenas lo vio, y empezó a perseguirlo. Al principio él no comprendió cómo Madame Bernadotte, como se la llamaba en París, se encontraba siempre donde él iba. Cuando Richelieu empezó a sospechar por las razones de esa vecindad permanente, dio en ocultar sus salidas y sus proyectos, y hacía hacer, por ejemplo, a sus cocheros inútiles rodeos para ver si se libraba de Desirée. Pero no hubo caso. Que los ayudantes del duque no pudieran reconocerla, Desirée llevaba cada día un vestido de color diferente y cambiaba su peinado. Las persecuciones se agudizaron. Desirée usó su dinero para alquilar departamentos cerca de los lugares que Richelieu frecuentaba. Si él se asomaba a una ventana, ella aparecía en otra. Si él entraba en un comercio, ella lo seguía y pedía que le dieran lo mismo que él había elegido. A todo esto, hay que decir que con los años, la bella Desirée se había vuelto muy fea. Dice el cronista que estaba gorda y que había contraído una especie de lepra. La repulsión del duque de Richelieu se dio a un furor cada vez menos contenido. Cada vez que la veía hacía un escándalo y la amenazaba con enviarle el ejército de Francia completo para reventarla. Desirée, desesperada por no encontrar información, quiso procurarse un retrato. Sobornó entonces a un mujer del gabinete donde trabajaba Richelieu en la calle de Grenelle para que un pintor pudiera, a través de una puerta vidriada, realizar su retrato. Lamentablemente, el artista se equivocó de modelo e hizo un retrato del secretario del duque, que trabajaba habitualmente a su lado. El duque era alto y delgado, con facciones nobles, todo lo contrario de su ayudante, bajito de ojos redondos. Desirée tuvo su retrato. Cuando lo vio, no pudo pensar en una equivocación y echó con insultos al pintor por ineficacia perceptiva, no por haberse equivocado de pintor. Pensó que lo copió mal. Una de las diversiones del rey Luis XVIII era observar desde la ventana del gabinete real el paseo cotidiano del duque de Richelieu de la Tullería. Siempre sucedía que una figura maciza, salida vaya a saber de dónde, trotaba a su lado. El duque aumentaba la velocidad de sus pasos y dejaba que Desirée corriera tras él, hasta que al fin, exasperado, llamaba con un gesto a su carruaje y arrojando en él su bastón, sus guantes y su sombrero,
se subía y dejaba plantada a la reina, temblorosa todavía por el apuro. Finalmente, preocupado por su salud, el duque se presentó ante el rey de Francia para contarle el asunto que Luis XVIII ya sabía. Le pidió encarecidamente que lo ayudara a resolver aquel acoso. Compadecido, el rey hizo insinuar elegantemente a la embajada sueca que el lugar de la reina estaba en Estocolmo. Pero ella respondió a todos los pedidos de su esposo, de Bernadotte, con certificados médicos que le viaje. La búsqueda enfermiza de Désirée de conseguir el amor del duque de Richelieu terminó cuando el duque murió, en 1821, por una afección cardíaca. Désirée estalló en una desesperación todavía más extravagante. Se vistió de viuda y lloró 2 días en la iglesia de la Asunción, donde se habían depositado los restos del duque. Después del duelo, y por orden del rey Luis XVIII, que tenía miedo de que la pasión de Désirée lo eligiera, fue enviada a Suecia a reunirse con su esposo, sin que importara mucho las razones de los médicos que ella había sobornado. Murió en Estocolmo mucho después, en 1860, sin ningún amor y recordando el noviazgo ficticio que había sostenido con el duque de Richelieu. ¿A quién quiere dedicarlo? Esta charla, y no me diga que a Désirée Clary, porque no, al contrario, permítame dedicárselo a aquellos que han tenido la desgracia de generar pasión a quien no puede amar sanamente. Al pobre conde de Richelieu, y al podía salir tranquilo a la calle sin que lo acosara a la que nadie. Es terrible haber despertado pasión en quien no entiende un no. Claro. Igual, pero hay que estar un poco loco para no entenderlo. Sí, por supuesto, se lo juro, por supuesto. Lástima que se murió el Difois, porque pues, lo hubiera salvado. El tipo que encima que le murió enseguida, no llegó a concretar. Hemos elegido un tango que merece alguna explicación. La palabra esquinazo ya no se oye hoy, y en todo caso sirve para designar un tango, el esquinazo. Pero antiguamente era más usada, y es una palabra urbana que significa escaparse de alguien doblándole una esquina. Es darle a uno el esquinazo. ¿Ves? La historia te corre uno y doblas en la esquina. Eso se llama el esquinazo. Después viene este nombre y se perpetúa como título de un tango, pero ya nadie dice le di el esquinazo. Y es un lindo término. La versión que escucharemos es la de Los Muchachos de Antes, que es un conjunto que ejercía la anacronía, porque los tangos del 900, los tangos incluso de la Guardia Vieja, eran muy distintos a los tangos que hoy oímos. Las formaciones de hoy, los músicos que hoy tocan tango no podrían tocar esos tangos tal como son, porque no le pertenecen, tienen una dinámica distinta, una forma diferente, incluso un ritmo distinto. No son esto. Si el esquinazo, como es hoy, tendría que tocar. Es una porquería. Y es. Más parecido a una milonga. Después esa forma de tocar desapareció. No se escribe así, ni se toca así. Quiere decir que la única posibilidad de escuchar esos tangos estaba en formaciones anacrónicas que se hacían a propósito para tocar esos tangos. Una de estas formaciones es la de Panchito Ca. Son músicos mucho más actuales, cercanos, actuales prácticamente, y que sin embargo casi con criterio antropológico buscaron esa forma de tocar que había en el 910, y que desaparecieron después de 1925. Digamos, cuando el tango todavía era 2x4, ¿no? Así se escribía, ¿no? Porque hoy se le dice 2x4 porque escriben 4. Escuchamos entonces a Los Muchachos de Antes en el esquinazo, en conmemoración de los muchos esquinazos que el conde de Richelieu daba a su perseguidora
Désiré Clary. Adelante. Un asunto entre Rusia y Suecia, atención. Allá por 1788, Rusia estaba en guerra con Suecia. La emperatriz rusa, Catalina la Grande, enfrentaba al rey Gustavo III. Esa guerra incluso tuvo efectos teatrales. Para ofender a su adversario, Catalina ordenó que se representara en Moscú, en San Petersburgo, mejor dicho, una ópera burlesca que ella misma había compuesto. Se llamaba El guerrero infortunado. En la obra, el rey Gustavo III de Suecia aparecía en la forma de un príncipe ridículo, con un casco muy grande que le llegaba, qué sé yo, que le tapaba los ojos como pungi italiano, y calzado con unas botas gigantescas. Equipado de este modo, el comandante inválido de un fortín ruso lo obligaba a huir a golpes de muleta. Ese era el argumento patriótico de aquella ópera. Esta guerra entre Suecia y Rusia se definió con una conciliación de la que Gustavo III salió victorioso, porque no hubo movimientos en los territorios y Catalina aceptó reconocer al gobierno sueco, cosa que no hacía antes. Algunos años más tarde, para mejorar las relaciones entre Estocolmo y San Petersburgo, Catalina quiso concertar un compromiso entre su nieta Alejandra y el hijo de Gustavo III, que ya era el joven rey Gustavo IV y tenía 18 años. Gustavo III había muerto en el anterior punto y aparte. Dicen las crónicas que la princesa Alejandra era la más hermosa, la más ingenua y dulce de las princesas disponibles en Europa. Como por entonces tenía 14 años y todavía no podía representar el papel de esposa, al menos delante de la gente, podía concertarse el compromiso, pero no la consumación. Es decir, al revés de lo que por lo general suele ocurrir. Se concreta la consumación, pero no el compromiso. No debe confundirse la consumación con la consumición. En algunos bares decía, durante las horas de televisión es absolutamente obligatoria la consumación. No, un error. Lo que era obligatorio era la consumición. En algunos boliches bailables dice, el precio de la entrada incluye una consumación. Y esto sí es verdad. Pues bien, la princesa Alejandra era muy hermosa. En Suecia, los ministros del rey Gustavo estaban de acuerdo con el casorio, pero había una negociación que era difícil. La corte sueca creía indispensable la conversión de la futura reina a la fe protestante. Calcule que la princesa Alejandra era ortodoxa. Por el contrario, en Rusia se opinaba que Alejandra no debía someterse a esa condición, que debía conservar su religión y tener incluso en Estocolmo una capilla ortodoxa con su correspondiente sacerdote. En la corte rusa, la emperatriz Catalina y su canciller, Platón Zubov, discutieron el tema y decidieron llevar adelante un plan. Hacía falta que Gustavo IV, el rey, viajara a la corte de San Petersburgo para que viera a Alejandra. Estaban tan seguros de que se iba a enamorar de ella de tal modo que le iba a importar poco la conversión al protestantismo de esta niña, ¿no? Digamos que en medio del enamoramiento le iban a presentar el contrato, el compromiso, se lo iban a hacer firmar cuando el tipo estuviera medio mareado por la belleza de Alejandra, y ese era el plan. No era un plan muy elaborado, pero suelen dar resultados. Suelen ser eficaces, sí señor. La cuestión fue que, tentado con regalos y con muchas fiestas y bailongos, Gustavo IV viajó a San Petersburgo. Lo hizo acompañado por su tío, el duque de Sudermania, que era una especie de regente. Llegaron en agosto de 1796. Tal como esperaban Catalina y su voz, Gustavo y Alejandra se enamoraron a primera vista. Bueno, los jóvenes se devoraban con los ojos,
se hablaban con voz temblorosa y aprovechaban la menor ocasión para estar juntos. Catalina pensaba que con unos días más el tipo iba a estar ya en condiciones de marchar al espiedo, a punto caramelo. Perdidamente enamorado y sin consultar siquiera a su tío, Gustavo se dirigió a Catalina, la emperatriz de todas las Rusias, y le dijo que amaba a Alejandra y que solicitaba su mano, por no decir otra cosa. La emperatriz estaba maravillada. El rey de Suecia estaba tan embelesado que quiso adelantar los trámites del compromiso. Entonces Catalina, muy contenta, lo permitió. El 11 de septiembre de 1796, la gran sala del Palacio Imperial recibió a todos los cortesanos. Estaban los principales dignatarios del imperio, todos los macanudos y los mayorengos. La prometida Alejandra esperaba junto a la orquesta, preparada para tocar unas fanfarrias, no bien dieran la señal. Solo había que aguardar al rey Gustavo, que tenía que firmar antes de que comenzara la fiesta el contrato de compromiso junto a Platón Zubov, el ministro ruso. El canciller ruso, Zubov, ¿no?, fingiendo que se trataba de un trámite protocolar, se quiso aprovechar del enamoramiento de Gustavo y de su ingenuidad y de su apuro, y le llevó alegremente la pluma y la hoja para que firmara redondamente y empezara el bailongo. Mientras ya estaban todos elongando, frotándose las manos, escupiéndoselas, ahí todo el bailongo pronto. Gustavo IV tomó la hoja y, para espanto de los funcionarios rusos, leyó. Aquel compromiso, desde luego, incluía la cláusula según la cual Alejandra debía conservar su religión e incluso tener una capilla ortodoxa en Estocolmo. Gustavo arrojó el contrato al suelo y, en un ataque de furia, gritó que se le había tendido una trampa. Juró, siempre a los gritos, ¿no?, que jamás le daría a su pueblo una reina ortodoxa, y pidió sus armas, es decir, su sombrero y su abrigo, ¿no?, una forma de irse. Espantado, el canciller Zubov le explicó que la emperatriz no podía ceder en ese punto, que era demasiado tarde para echarse atrás y que no podía perderse por caprichos religiosos a una princesa tan hermosa y tan poderosa. Me está convenciendo, lo digo así. Pero no hubo caso. Gustavo IV salió a grandes pasos, que es como corresponde salir. ¿Cómo quiere que salga? Galopando y pegándose en las caderas. Salió a grandes pasos del salón imperial. Todos miraron entonces a Catalina. Al cabo de un rato, con voz débil, declaró, para guardar las formas, lo siguiente: Su Majestad Gustavo IV ha sufrido una súbita indisposición, por lo cual se posterga la fiesta de compromiso. La princesa Alejandra se desmayó, imagínense. Una multitud de notables se dispersó entre murmullos. Para mí, seguro que la vi. La mina estaba enorme. Quería seguir siendo ortodoxa. Bien. Más tarde, Catalina sufrió verdaderamente una indisposición, pero pudo recuperarse. Ordenó a todos sus funcionarios que convencieran como fuera a Gustavo IV de que el casorio era conveniente. Tenía que volver a ver a Alejandra para hacerle aflorar el enamoramiento, por no decir otra cosa, y para que de ese modo renunciara de una vez a sus pretensiones de monarca protestante. Se hicieron nuevos bailes, la diplomacia rusa puso en funcionamiento todo su arsenal, las damas de compañía pusieron a Alejandra más hermosa que nunca, pero no hubo caso. El rey se había emperrado. Gustavo saludó cortésmente en todos los bailongos, pero mantuvo su intransigencia. Poco después, soltero, pero con el orgullo nacional inflado, volvió a su país. Así, la alianza ruso-sueca quedó enterrada para siempre, si me permiten la paradoja, y la hostilidad entre los pueblos continuó. La emperatriz Catalina había sufrido una de sus pocas derrotas, y la pobre Alejandrita, triste, gritó que ella sí quería abandonar su fe para irse con aquel rey, pero nadie la escuchó.
Así termina la historia de este amor que terminó mal, ¿no? Así que, ¿cómo se llamaba aquel pibe de los 14 años? Y en él estaba pensando justamente como dedicando a Alejandro. Se lo dedicamos a él. A él que como Alejandra saben a los 14 años que se puede sufrir por amor y mucho. Sí, sin el cinismo que sobreviene después, a los 35, 40, cuando a uno se le va un novio y se ríe. Es necesario mantener una cierta ingenuidad para que ciertas funciones amorosas tengan un desempeño adecuado. Ya lo decía el amigo Disétolo, querer sin presentir, querer sin cinismo, sin saber calcular lo que va a ocurrir, con ingenuidad, no con una ingenuidad fingida, no, es una ingenuidad que se consigue, si uno tiene mucha suerte, del mismo modo que se consigue la fe. Es decir, no sabemos cómo se consigue, pero yo la desearía para mí. ¿No? Desearía esa ingenuidad, desearía no saber algunas cosas, porque el amor requiere muchas sabidurías, pero también algunas ignorancias. Así que cuando uno se desayuna de ciertas verdades, lamentablemente son para peor. Uno es peor amante. Sí, Alejandro, llega un momento en el que uno comprende que excepto que esté muy loco, de amor no muere nadie, y eso es terrible, creo, para el modo de encarar el amor. Yo preferiría no haber comprendido eso. De todos modos, saludo a quienes me lo hicieron comprender. Bueno, hemos ido a la discoteca, Stronati estaba cerrada, pero por abajo de la puerta, ya que era un disco, me pasaron esta linda canción criolla, Solterito soy feliz, se llama esta composición, y la canta nuestro querido Omar Moreno Palacio. Adelante. Hablaremos esta noche de las mentiras de los niños de Mora. ¿Y dónde queda Mora? Ya veremos. Queda en Suecia, Mora. Ajá. Y es un asunto que tuvo que ver con brujas y con diablos. El cronista que tenemos hoy es nada menos que Sir Walter Scott, aquel cuya estatua vimos en Edimburgo, ¿no? Y Walter Scott tomó los datos de la llamada relación de lo ocurrido en el reino de Suecia en 1669 y 1670. Es una historia de brujería. En los procesos contra las brujas, en muchas ocasiones, se interrogó a niños que tal vez no tenían la edad conveniente para sostener testimonios valederos. Justamente se los interrogaba para hacerles decir lo que pretendían los inquisidores y manipular de ese modo sus denuncias. Bueno, también existieron casos, hay que decirlo, en los cuales los artificios de muchos testimonios infantiles hicieron perder la vida a mucha gente, a muchas personas, ¿no? Hubo un tiempo en que los sueños y las invenciones fantasiosas de la primera juventud no eran inocuas, sino que podían terminar con la vida de sus mayores, digo yo otra vez, leyendo un informe que consiste en decir las cosas muchísimas veces. Pero por si el informe no lo hubiera dicho, lo dice Walter Scott, dice, no se ha visto en la historia una ilusión tan grande y tan fatal como la que se construyó en Suecia. Bueno, vamos a ver lo que pasó. En la provincia de Elfland, un distrito cuyo nombre ya te hace sospechar algo. Elfland quiere decir la tierra de los elfos, así que ya nos metemos en territorio fantástico. Allí estaba la aldea esta de Mora, que se escribe M-O-H-R-A. Bueno, denuncia de brujería llega por ahí. Mandaron 2 comisarios a investigar. Las quejas de los pobladores consistían en que cierto número de personas, consideradas brujas y brujos,
habían alistado y adiestrado a centenares de niños bajo las banderas del diablo. Bueno, mire cómo se me pone Sí, la carne. No es para menos. Por lo tanto, pedían que se castigara a los denunciantes, ¿no? Castiguen a estos agentes del infierno. Parece que el comportamiento de los niños había cambiado. Los niños dormían más de lo habitual, dejaban de ir a la escuela y mostraban algunos espasmos corporales sospechosos. Así que, ¿qué sucede cuando un niño deja de ir a la escuela, duerme más de lo habitual y tiene espasmos corporales sospechosos? ¿Se convierte en estrella de rock? No, señor, está embrujado. Está embrujado, eso es lo que Sí. dice Gustavo. Bueno, los funcionarios escucharon lo que decían los niños al respecto, y 300 de estos niños, eran muchos, contaban un cuento lleno de absurdos. Pero lo grave es que estos absurdos no fueron notados por los comisarios que estaban investigando. O sea, recién lo notaron después, Claro. 200 años después. Es lo peor que le puede pasar a Es lo lo peor que absurdo. puede pasar, sí. Parece que las brujas enseñaban a los niños a dirigirse a una encrucijada e invocar al diablo con ciertas ceremonias. El diablo acudía, generalmente vestido de gris, con una barba roja, un sombrero alto, y una vez que se reunía con los niños, los llevaba de viaje a Blocula. Sí, es una región infernal, pletórica de sapos y culebras. Esto es lo que contaban los niños, ¿no? Casi todos aseguraban haber hecho el viaje realmente con su verdadero cuerpo, no que el cuerpo se quedaba y el alma iba. No. Iban con cuerpo y todo. Pero otros no. Otros decían que el cuerpo se quedaba y el alma iba. Bueno, había un clérigo que resolvió quedarse junto al lecho de su hijo toda la noche para ver qué brujo o demonio se lo iba a llevar. Pero no pasó nada. Bueno, no sé para qué lo citan, si no pasó nada. Claro. Bueno, el primero que inventó esto de los viajes a Blocula fue un niño que quiso excusarse con sus padres por levantarse más tarde de lo habitual, alegando que había estado en una francachela infernal la noche anterior. Sí. Bueno, y esta mentira se desplegó entre sus compañeritos y de ese modo entre todos los niños de Mora. Y muchos también sostenían esa frase porque se sugestionaron. No es que formaban parte de la conspiración para mentir, sino que creyeron que realmente les estaba pasando eso, ¿no? Los comisarios de la corte, aquellos que habían ido a investigar, interrogaron también a los adultos, incluso utilizaron la tortura para obligarlos a que revelaran algo. Te agarraban y te decían, cantá que sos vos el que embrujás a los chicos y los llevas a la encrucijada. Y bueno, muchos de estos adultos, al final de la prestada, confesaban y corroboraban todo lo que habían dicho los chicos. Al cabo de un tiempo, un montón de personas fueron detenidas, ¿no? Por ejemplo, 300 fueron ajusticiadas, fueron ejecutadas. Otras fueron azotadas, las azotaban una vez por semana en la puerta de una iglesia durante un año. Y recién escritos, como acabo de decir, muy posteriores, dieron cuenta de esta confabulación y de esta historia. El caso es que por escarmiento, por miedo, por lo que fuere, los niños de Mora no volvieron a ser tentados por el diablo, por lo menos no expusieron sus fantasías, empezaron a levantarse temprano todos los días. Esta es la historia de los niños de la ciudad de Mora, que debe llamarnos a algunas consideraciones. Dicen que vinieron escritos posteriores a dar cuenta de este error. Cosas como las que pasaron en Salem o en Dudán,
y que aquí hemos contado también, fueron desmentidas por escritos muy... Ahora somos todos piolas. Una pregunta que uno puede hacerse ahora mismo es, ¿qué escritos posteriores vendrán a dar cuenta de nuestra propia estupidez? ¿Cuántas verdades por las cuales hasta podemos hacer daño a alguien serán consideradas supersticiones por escribientes ulteriores? La respuesta es algunas tal vez. Pero no caigamos tampoco en una metodología que Isaac Asimov ha denunciado. Él decía, cuando los antiguos consideraban que la Tierra era plana, estaban en un error, era una cosmología errónea. Y uno piensa, probablemente nuestra cosmología actual también sea errónea. Todos nosotros hemos oído mucho eso. Así que dentro de 1000 años, sigue el razonamiento, se reirán de nosotros del mismo modo que nosotros nos reímos de los que sostenían que la Tierra era plana. Respuesta no. Hay una relatividad del error, decía Asimov. No todos los errores son iguales. Nuestra cosmología es probablemente errónea, pero no con un error del tamaño de los que creían que la Tierra era plana o los que creían que era un huevo en cuyo interior estábamos. Quiere decir que hay un avance y una aproximación a la verdad que en algún punto deja el margen de error en un tamaño más pequeño. También creo, a lo mejor soy demasiado optimista, que en algunos asuntos, el espíritu humano también ha progresado. Pero ahora, en este mismo momento en que digo esto, me arrepiento un poco. ¿No? Yo quisiera creer que ya no hay piras para quemar herejes. Pero alguien podrá decirme con muy buenas razones que hay, no piras, otra clase de piras, en donde se pagan otra clase de herejías. Algunos de nuestros amigos de esas piras les parecen razonables. Sí, claro. Y tienen tanta energía como tenían nuestros amigos de Salem o de Loudun para castigar herejías. Claro, no son fogatas, son mucho más eficaces, ¿no? Las fogatas, estas piras. Así que yo creo que la dedicatoria de hoy es a todas las víctimas de la estupidez, que son muchísimas, y que podrían ser muchas más. Hoy, bueno, no quiero... Hoy trae todos los temas. Hoy trae todos los temas. Sí. Trajo todo. Todo. Basta con decir eso. Hemos ido a la discoteca. Bueno, el tema era muy fácil para el discotecario, ¿no? Discos de tango sobre acontecimientos ocurridos en la ciudad de Mora, en la Suecia, Ninguno. en el siglo XVII, Ninguno. y relacionados con asuntos de brujería. Ninguno. En realidad casi todos los tangos hablan más o menos de eso. No. Es el tema central del tango. No, señor. En América Latina suele acusarse a los autores de tango de usar siempre ese tema. No. Sí. En muchos países llaman al tango el lamento de los brujos incinerados. Bueno, rápidamente extrajo el discotecario de sus armarios la canción que se llama Duerme. Qué linda canción. Duerme, que es lo que habría que decirle a los niños cuando tienen pesadillas. En este caso será interpretada por el trío argentino Ilusta Fugazó de Mare. Es una canción que en otros tiempos solemos cantar con el trío sin nombre, a 4 voces, ¿no? Y Duerme evidentemente fue compuesto, no pensando en los niños de Mora, No. que soñaban con el cuerpo mientras el alma se iba de parranda a las encrucijadas con Belcebú. Bueno, adelante entonces el trío argentino.